el Dios Todopoderoso, su nombre exaltaré.
Damos la gloria y la honra solo a Él, solo al que vive, al que reina y al que permanece por los siglos de los siglos. Dios, y te bendecimos, Señor. Alabado sea su nombre. Exaltado es su nombre por siempre. Gracias, oh Dios. Digno eres de majestad y de toda autoridad, Señor. Alabado sea tu nombre. Exaltado, Señor, es tu nombre por siempre. Porque solo tú, Señor, eres digno de honra y de majestad y de autoridad, Señor. Y porque tú, mi Dios, has glorificado tu nombre en medio de nosotros. Que si algo, Señor, te ha determinado es expresar tu gloria, Padre, en medio nuestro, Señor. Porque somos parte, Padre, de una promesa. Somos parte, Señor eterno, de un plan y de un propósito. Somos parte, Señor, de lo que has determinado hacer en medio, oh Padre celestial, de este mundo, Señor eterno. Porque tú eres digno, porque tú eres santo, porque tú eres el poderoso, majestuoso, digno de toda autoridad y digno de toda majestad, Señor. Por eso te adoramos y por eso te bendecimos y por eso, Señor, te glorificamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, amado Padre. Santo y maravilloso eres tú, oh Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Amén, mi Dios. Y amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. ¿Qué tal si se levanta de su lugar, sale y empieza a saludar a los hermanos? Bendígalos, salúdelos. Y si alguno está enfermo, pues ore por él ahí de una vez. Esta mañana, gloria al Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en esta hora. Te exaltamos, Padre. Y te damos a ti toda la gloria. Y te damos a ti toda la gloria. No vino antes. ¿Algo más le agregar? ¿Los niños? Que lo bendiga. ¿Y qué se vio?
Hechos capítulo 2, verso 36. ¿Ya lo tenemos? ¿Todos? Hechos capítulo 2, verso 36 al 41. Por favor, vamos a estar bien. Dice, de esta manera el pasaje dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿qué dice que Dios le ha hecho? No, ¿qué dice que Dios le ha hecho? Ya que no vamos en la lectura, ¿verdad? A ver, quiero oírlos a todos, por favor, porque si vamos en la lectura todos van a responder ahí. Hechos 2, ¿qué? 2:36. Ah, 42 yo he oído. Bien. No, versículo sí. Yo oí 2:42. Primero 2:43, después 2:42. 36 dijo, ¿eh? Capítulo 2, verso 36 de Hechos. Hoy sí estoy bien. Amén. Bueno, estamos todos ahí, ¿verdad? Amén. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿qué dice que Dios le ha hecho? Dios le ha Señor y Cristo. Otra vez, ¿qué le ha hecho? Señor Cristo. Otra vez, pero así con convicción. ¿Qué le ha hecho? Señor Cristo. Señor y Cristo. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les dijo Pedro? Arrepentidos. A ver, como que algunos me quedaron ahí. ¿Qué dice que dijo Pedro? Pedro les dijo: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque a vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ¿qué les decía? Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, hoy quiero hablarles acerca de algo que el Señor quiere que comprendamos bien para que actuemos y apliquemos esto que el Señor nos va a hablar hoy. Porque si usted se ha dado cuenta, Dios nos ha estado hablando acerca de sanar el alma. ¿Sí? Pero muchos no hemos sanado el alma. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que el Señor quiere. Y como no lo hemos entendido, nos quedamos así en el ¿qué? Creyendo que estamos bien, cuando en realidad, hermano, sí, porque Dios quiere que el alma sea sana, pues. Y si el alma no es sana, hermanos, realmente no podemos hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Por eso, hermano, es que hay tanta resistencia muchas veces en su vida en querer hacer lo que Dios dice, porque usted sabe que Dios dice que hay que hacer esto, por ejemplo, tal cosa, tal situación. Por ejemplo, Dios dice que hay que salir a evangelizar. ¿Sí? Dios dice que hay que salir a evangelizar, no está dando una opción.
No nos está diciendo, miren, hermanos, si pueden, hijos míos, salgan a evangelizar. Si tienen tiempo, si tienen ganas de hacerlo, si están con ánimos de salir a hacerlo, pues vayan y salgan a evangelizar. Miren, hijos míos, pues realmente si hay algún grupo específico, pues a ellos ayúdenlos, apóyenlos, oren por ellos para que ellos salgan a evangelizar. ¿Verdad que no está diciendo eso? Dios dice ir y hacer discípulos. Esa es nuestra tarea, pues, es nuestro trabajo. Pero ¿por qué entonces hay resistencia en esa área? Y cuando digo resistencia, algunos, pensamos, es que el problema hemos tenido, que hemos pensado en ciertos términos de la manera como se nos han enseñado. Cuando digo resistencia, pensamos luego en que aquellos que no quieren salir a hacerlo y que dicen, es que yo no lo voy a hacer. Y en esos pensamos que son los resistentes. Pero el simple hecho de no hacerlo y de no salir, ya nos estamos resistiendo. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué hay resistencia? Porque nuestra alma no está sana, pues. Esa es la razón. ¿Por qué cuando Dios dice que debemos de adorar, no lo hacemos? ¿Por qué no hay esfuerzo para hacer las cosas en lo que el Señor ha dicho, sino que nos conformamos, hermano, a quedarnos pasivos en lo que Dios ha dicho? Porque nuestra alma no ha sido sana. Y por eso Dios quiere que el alma sea sana. O sea, ese es su objetivo, ese es el propósito del Señor. Ese es lo que Dios nos ha estado hablando en estos días. Y por lo tanto, ¿qué es lo que debo de hacer? Sanar mi alma, hermano. ¿Qué hace usted si está enfermo? Ir al médico. Pues, No, tomar un montón. ¿pero por qué? ¿Para qué toma medicina? ¿Por qué va al médico? ¿Por qué hace eso, pues? ¿Por qué lo hace? Porque estoy enfermo. ¿Por qué? Porque quiere estar sano, pues. ¿Me explico? ¿O le gusta estar enfermo a usted? Ay, no. ¿A quién le gusta estar enfermo? A ver, levánteme la mano lo que me diga. A ver, pastor, mire, a mí me encanta estar enfermo. Solo al perezoso sí. Porque todo quiere que se lo lleven a la cama, ¿ah? Pero, ¿verdad que no les, o sea, a nadie le gusta estar enfermo, pues? O es bonito estar ahí con dolores y, ya no aguanto. ¿Es bonito eso? No. Entonces, ¿por qué vivimos a veces con el alma enferma? ¿Verdad? ¿Por qué la iglesia tiene que estar viviendo con el alma enferma cuando ya el Señor ya nos sanó, pues? Porque el Señor ya nos sanó. Él ya dijo que para eso Él murió en la cruz y dice que por sus llagas fuimos todos curados. Entonces, incluye la sanidad del alma. Pero ¿por qué entonces no hemos sido sanos? Por ejemplo, usted va al médico y le dice, mire, tómese esta pastilla o inyéctese esto cada 8 horas por tantos días. Y usted va al médico y pues le da la medicina, pero va usted y la guarda en su casa. Y pasa todo el día quejándose. Ay, es que ya no aguanto este dolor. Ay, como quisiera que este dolor se me quitara. Y la medicina ahí la tiene y no la usa. Eso es lo que le está pasando a la iglesia. La iglesia vive, hermanos, resistiéndose a las cosas del Señor y sabe qué es lo que hay que hacer. Porque dice, ay, yo quisiera salir a evangelizar, pero ¿cómo me cuesta? Pero si está la medicina. Ay, como quisiera yo adorar al Señor como lo hace el hermano tal o la hermana tal. Yo como quisiera tener ese gozo que tiene. Pero si ahí está la medicina. No sé si me va a entender. Pues de eso es lo que el Señor nos quiere hablar en este día. Ahora, dice la palabra del Señor, volviendo otra vez a Hechos, capítulo 2, verso 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis primero, debemos de entender quién es Jesús, hermano. ¿Quién es Jesús? Jesús no es solamente el personaje que aparece en los evangelios, hermano. Jesús no solamente es el personaje que leemos en los evangelios
aquel Cristo que sanó, aquel Cristo que hizo milagros, aquel Cristo que echó fuera demonios, aquel Cristo al que se le presentaron el Gadareno y echó fuera toda esa cantidad de demonios que estaban en él. Sí, es cierto, eso lo hizo, pero no es ese el Cristo a que Dios quiere que conozcamos, sino que entendamos conocer a Cristo como este Jesús a quien Dios dice que le ha hecho ¿qué? ¿Qué lo ha hecho? Dice ahí, ¿qué dice? Dice que lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Cómo quiere Dios que conozcamos entonces a este Jesús? A Cristo, al que nosotros conocemos. Conocerlo como el Señor. ¿Y qué es conocerlo como Señor? Pues es someterme a esa autoridad, pues. Es que lo que Él dice, eso es ley para mí, eso es lo que yo voy a hacer. Se oponga quien se oponga, me determine quien me determine que no debo de hacerlo, yo lo voy a hacer. Mi estado de ánimo no me va a decir a mí lo que yo debo de hacer a lo que Cristo ya me dijo, pues. ¿Me explico? Las circunstancias que yo pueda tener, sean económicas, sean de salud, sean familiares, sean lo que sea, hermano, no me van a determinar a mí a decir qué debo de hacer cuando ya Cristo ya dijo qué es lo que voy a hacer, porque Él es el Señor, pues. ¿Me explico? Porque Él es el Señor, porque Él es el que manda, porque Él es el que ordena, porque Él es Cristo, Él es el que gobierna mi vida y por lo tanto voy a hacer lo que Él dice, no lo que yo creo. No lo que me parece más correcto, no lo que, entonces que mire usted, tengo que hacer tal cosa. Yo no digo que deje de hacer lo que tiene que hacer, pero hermano, tenemos que darle el lugar que corresponde al Señor. Es que ese es cuando Él es Señor, pues. Si no, no es Señor en mi vida. ¿Me explico? Si yo hago lo que yo creo y hago lo que yo digo, y cuando el Señor me dice ve y haz tal cosa, yo no lo hago, entonces no es Señor. Si Él me está diciendo que debo de adorar, pero por vergüenza no lo hago, porque mi estado de ánimo hoy no vengo con así como con ganas de adorar hoy, pastor, mire, hoy vengo así como que, pero triste, usted mire, molesto vengo porque mire, me pasó tal cosa, no tengo ganas de adorar. ¿Será que eso es, entonces, será que Cristo es mi Señor? No lo es, definitivamente. Entonces dice que a este Jesús, dice el verso 36, dice a quien vosotros crucificasteis, porque mire quién es el que lo ha hecho Señor y Cristo. Dios, no fue el hombre. No es usted, no soy yo el que lo hace a Él Señor, Él ya es Señor. Y por lo tanto Él es el que manda, pues. Él es el que dice. Y si Él me está diciendo a mí que tengo que sanar, ¿qué tengo que hacer? Pues sanarme, hermano. Porque eso es lo que tengo que hacer, pues sanarme, porque es lo que Dios está hablando, porque para eso Cristo es Señor. Él es el que manda. Si Él dice yo que ve y haz tal cosa, pues hágalo, porque eso es lo que yo puedo hacer, porque Él es Cristo, Él es el Señor. ¿Estamos? Ahora, verso 37 dice que al oír esto, o sea, esa palabra cuando dice que al oír esto, no es solo porque lo oyeron, sino porque lo entendieron. Comprendieron la realidad de quién es el Señor en sus vidas, y dice que al oír esto, ¿qué pasó? Dice que la multitud se compungieron de corazón y le dijeron a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, hubo algo que en su corazón los hizo entender. Ese compungimiento, es aquella cosa de que dice, sí es cierto, ¿verdad? O sea, no hemos estado haciendo las cosas como verdaderamente es. Y hubo un mover en su corazón. ¿Por qué en su corazón? ¿Por qué en su corazón, hermano? ¿Qué hemos dicho? Que ¿dónde está el corazón? Es del alma. Por eso es que Dios quiere que el alma sea sana, porque cuando yo entiendo que Él es Cristo, que Él es el Señor, entonces mi alma
persona sana lo va a entender y va a ejecutar, va a aplicar, va a hacer lo que el Señor dice. O sea, ayer algo el Señor nos hablaba en un seminario que tuvimos y el Señor nos decía que cuando algo hay deleite, cuando nos deleitamos en lo que hacemos, es porque eso nos gusta. Eso nos agrada. Y cuando le encontramos deleite, ¿será que le tienen que estar diciendo a usted que lo tiene que hacer, hermano? Cuando hay algo que a usted le gusta, algo le deleita, ¿será que le tienen que estar diciendo, mire, haga tal cosa? ¿Qué es lo que le deleita a usted, hermano Gabriel, por ejemplo? ¿Qué le gusta? ¿Qué le deleita? Dígame, lo que le guste, o sea, comer, dormir, no sé, o sea, no, pues sí, es que estamos hablando de lo que nos deleita, ¿sí o no? Pues sí, salir a pasear, no sé, ¿qué es lo que le deleita? ¿Qué es lo que a usted le gusta? No, así de estar en la iglesia, ¿no? Sí le creo, pero a veces porque somos muy cristianos, así queremos a veces como espiritualizarnos mucho, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le deleita? Laboral, digo, ¿Cómo? en el área laboral, que la electricidad. Le encanta la electricidad, va a trabajar en cuestiones eléctricas. ¿Y será que para que tenga que hacer usted eso le tenga que estar diciendo a él, Gabriel, pues trabaja en la luz? Trabaja en la luz. ¿Por qué? Porque eso lo deleita. O sea, es algo que él lo hace y está ahí al pendiente y está trabajando y le encanta hacer eso. ¿Qué le deleita a usted, hermana? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que a usted segura que trabaja? ¿No le gusta dormir? No, pero trabajar. ¿Qué les gusta? A ver, cuéntenme usted qué es lo que le deleita. ¿Qué le deleita? ¿Qué le deleita, hermana Inés? No sabe. ¿Qué le gusta hacer? A mí me deleita la limpieza. A mí me gusta después casi igual, en mi casa ya me gusta. Pero es esa parte. A usted lo que le gusta y habla mucho de eso es bordar. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué le deleita, hermana Kelly? ¿A usted qué es lo que le gusta? ¿Qué le deleita? No tenga miedo, díganmelo así con confianza, lo que le guste. Cocinar, dice eso. Hermana Katy. La limpieza. Porque cuando a veces estoy en mi casa, a veces cuando estoy en el trabajo digo, bueno, voy a mi casa y voy a hacer algo. O sea, a veces por el cansancio uno dice, voy a descansar, pero miro algo que no está bien, mejor me pongo a arreglar. Limpieza. ¿Qué más? A ver, hermana Adela, ¿qué le deleita a usted? Ay, yo no sé qué hacer. No, si es que por eso le estoy diciendo. Porque tengo que decir lo que me Exacto, deleita. es que a eso es a lo que yo me refiero. Pero Que yo lo no que sé le qué es lo deleita. que me deleita. Mire, a ella no lo quiero hacer, que a ella le deleita en la cocina. Solo en la cocina, solo en la Ella se cocina. inventa, se hace y deshace la cocina. Ah, bueno. A ver, hermana, a ver, ¿qué le deleita a usted? A mí, aparte de la limpieza, he descubierto que me gusta mucho hacer mis fotos, bordar, porque me llama mucho la atención y es algo que me causa gusto de hacerlo. Ya, muy bien. Hermana Leslie, ¿qué le deleita a usted? Dormir. Me fascinan los chocolates y yo me los como una bolsita. Por eso está morenito. Y gordita, No, está bien, qué bueno. Pensé que me iban a decir algunas otras cosas, pero se dan cuenta, son números así. Mire, a mí me encanta ver tele. ¿Para qué lo va a decir? Mire, me gusta trabajar, me gusta... A mí me encanta ver tele. O sea, yo soy uno que paso, cuando es mi día de descanso, yo me paso casi viendo tele todo el día. Que me encanta ver tele, ver películas de muchas, claro, como dijeron, me encanta ver tele. Ese es mi deleite. ¿Sí? Entonces, a mí no me tiene que estar diciendo mi esposa, Giovanni, anda a ver tele. Anda a ver tele, hombre. Ahí te acordás que tenés que ver tele. Recordate que te dije que tenías que ver tele. Y que me tenga que estar predicando. Mira, la Biblia dice
que es bueno que estés viendo tele, ¿va que no? O sea, ¿por qué? Porque es mi deleite. No sé si me va a entender. Es más, lo que haga dice, ya deja de ver tele. No sé si me va a entender, porque a mí sí me encanta ver tele. O sea, yo paso horas en la tele porque me gusta, pues, o sea, es mi deleite. O sea, como yo, cuando yo descanso, eso es lo que yo veo. Me gusta alquilar películas, estar viendo películas, porque eso, o sea, eso me gusta a mí, pues, o sea, me hace a mí como sentirme como relajado, qué sé yo, o sea, es un deleite que tengo. Claro, me gusta trabajar también, no digo que no, pues, estoy hablando de mi tiempo de descanso, ¿no? O sea, pero es mi deleite, porque eso me deleite. A mis hijos les gusta salir a pasear, ir a las piscinas, por ejemplo. Entonces yo no les tengo que estar diciendo, a ver, mucha, vayan a las piscinas. Vayan, ¿me voy a entender? Patitas, ¿para qué te No sé si me debe entender ahora en lo que le estoy preguntando cuando le pregunto qué le deleita a usted. ¿Sí? ¿Qué es lo que le gusta? Porque ahí no hay que estarle diciendo. Entonces, el asunto es entonces, en las cosas del Señor no hemos tenido deleite. Por eso es que nos cuesta y se nos tiene que estar predicando a cada rato de que hay que salir a evangelizar. Se nos tiene que estar predicando a cada rato de que hay que adorar. Se nos tiene que estar predicando a cada rato de que hermano tiene que orar. Se le tiene que estar predicando a la iglesia de que tiene que leer la Biblia. ¿Por qué? Porque no encuentra deleite en las cosas del Señor. ¿Qué dijo Cristo, por ejemplo, cuando viene y los papás lo fueron a buscar? Que en la casa de mi padre me conviene estar, si mal no recuerdo. ¿Cómo? ¿Me es necesario? Dice, Ah, es necesario. me es necesario, dice, en las cosas de mi Padre. O sea, para él era un deleite estar en las cosas de su Padre, hacer las cosas del Padre. Entonces, si algo necesitamos como iglesia es deleitarnos, pero ¿por qué no hay deleite en lo que hacemos para el Señor? Porque el alma no está sana. ¿Me explico? Por eso es que no hay deleite. ¿Será que tiene que ver mucho? Tiene que ver. ¿No será Porque, que porque no tenemos pasión? No tenemos... pero ¿por qué no hay pasión? ¿Dónde surge la pasión? Por el deleite. ¿En el alma? En el alma. En el alma y viene la pasión, porque la pasión viene del corazón, ¿sí o no? Que surge de adentro, del alma. Ahí está la pasión. ¿Y el alma por qué está tan enfermo, pues? Precisamente por lo que ahorita vamos a ver. Pues sí. Sí, ¿Qué- porque qué ahorita tan vamos, enfermo el alma? porque ahorita vamos a ver esos aspectos. O sea, ¿por qué el alma entonces sigue enferma? Cuando ya el Señor ya la sanó, pues. Porque el alma enferma es el alma que está en la vieja naturaleza. Es que ese es el alma enferma, ¿no? ¿Me explico? ¿Se acuerda cuando vimos el asunto de la semilla de la serpiente y la simiente de la mujer? Pues la simiente de la serpiente es precisamente el alma enferma. Entonces la iglesia, cuando ya es sana, pero el diablo le ha hecho creer que tiene un alma enferma. ¿Me explico? Y entonces vive la iglesia con esa situación de que no encuentra deleite, no encuentra gozo, cuando ya el Señor ya lo libertó. Por eso es que el Señor le dice a los romanos que ellos ya fueron libres de esa vieja naturaleza. Porque ustedes ya lo somos, pues. Entonces, ¿por qué el alma sigue de esa manera? ¿Por qué no hemos sanado entonces el alma? Por eso es lo que vamos a ver. Pero sigamos acá. Dice... Entonces, al oír esto, dice, se compungieron de corazón y entonces dijeron a los apóstoles, a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Hermano, el resultado del alma cuando es sana es precisamente cuando vemos el cambio, cuando se nota, se evidencia realmente en la actitud que usted y yo tomamos, hermano. Cuando vemos el resultado de decir, bueno, al hermano, por ejemplo, se le dijo que dejara de mentir, porque al mentir ya no es parte de su naturaleza. Eso ya no es de Dios. Y el hermano entonces ya nunca más volvió a mentir, sino al contrario, ahora es un hombre y una mujer verdadera, habla con verdades. Entonces, ¿qué hay ahí? Hubo arrepentimiento. Hubo un cambio. Se nota,
se está evidenciando. Quiere decir entonces que esta persona entendió realmente y sanó su alma de esas circunstancias. ¿Me explico? Cuando yo veo, como decía la hermana ella, ¿por qué entonces no hay pasión? Cuando se ve la pasión en la iglesia, y entonces una iglesia apasionada, y la iglesia apasionada no es la iglesia que hay que estarla empujando para que hagan las cosas, sino es la iglesia que está, Señor, ¿qué voy a hacer? Pastor, dígame qué tengo que hacer. Pastor, dígame, mire, voy a salir a evangelizar a tal lado. Pastor, mire, y no hay que decirle, sino que es la iglesia que está moviéndose y haciendo lo que el Señor dice, le ha creído al Señor. Entonces, digo, es una iglesia que entendió al Señor. O sea que nosotros no hemos entendido. Saquen sus conclusiones, digo. Ahora, fíjense, por ejemplo, viene en el Antiguo Testamento, dice que viene Moisés y empieza a llamar al pueblo de Israel. Dice, miren, traigan oro, traigan ofrendas y todo para el altar del Señor, para la casa, para el tabernáculo. Y dice que empezaron a traer y hubo un momento en el que viene Moisés y les dice, miren, hay un momento, pues, ya no traigan más porque ya no nos cabe. Amén. Y el pueblo seguía trayendo, y ya, por favor, hermano, ya no más. Igualito que nosotros. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí entendieron? ¿Cuál era el propósito? Y accionando. Y accionar. Miren, ¿por qué no, como digo, nos cuesta en muchas situaciones? ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que Dios dice. ¿Y por qué no lo hemos entendido? Porque nuestra alma, hermano, sigue todavía creyendo que está enferma. Cuando ya está sana, pues. Pero hay algo que hace falta. Entonces dice que estos varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué les dice? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ¿dónde estaba la clave de lo que Pedro les está hablando aquí? Entonces les dice arrepentíos. Entonces el arrepentimiento, hermano, esa es la parte fundamental para nosotros como iglesia, como discípulos del Señor, porque el arrepentimiento es precisamente lo que va a sanar nuestra alma. Es el arrepentimiento, es el arrepentirnos, pero el arrepentirnos no es solo un decir, hermano. El problema de la iglesia es que solo declaramos, decimos, nos arrepentimos, Padre, me arrepiento, Padre, pero solo es un decir. Solo es un expresar, solo son palabras dichas, pero no son acciones determinadas en nuestra vida. Cuando el arrepentimiento, claro, tiene que ver con una expresión también, claro que tiene que ver con un declarar y decir, Padre, yo me arrepiento, pero esas palabras tienen que llevarme a la acción del cambio en mi vida y empezar a actuar como el Padre ha dicho que debo de actuar, pues. ¿Sí? Eso es arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento, eso es lo que va a sanar nuestra alma. Y con razón, hermano, el Señor habla de que el arrepentimiento dice que es el primer paso en la vida del creyente. Con razón, hermano, el primer mensaje de Juan el Bautista, cuando viene y dice que lo primero que él predica es acerca de ¿qué? Del arrepentimiento, hermano. Vayamos ahí a Mateo capítulo 3, verso 1, por favor. Mateo capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1 de Mateo, al verso 8, y oiga lo que dice. Mire pues, en aquellos días, dice, vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido, dice, de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos
y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Qué hacían? Confesando sus pecados. El verso 7 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Verso 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque solamente mucho, solo es un hablar, solo es un decir, solo es un ¿qué? Un expresar nada más de arrepentirse, pero no hay realmente una acción de arrepentimiento. Cuando yo solamente digo sí, me arrepiento, pero sigo accionando en las mismas cosas, no evangelizo, no adoro, no disipulo, no me multiplico, entonces no hay arrepentimiento, hermano. Y el arrepentimiento dice que es el primer paso en la vida del creyente. ¿Por qué el arrepentimiento es el primer paso en la vida del creyente? Porque el arrepentimiento es lo que va a sanar mi corazón. El arrepentimiento es lo que va a sanar mi alma. ¿Se da cuenta? Porque a veces ahora, muchas veces la iglesia vive con un alma enferma. Porque no ha habido un arrepentimiento, o sea, no hay cambios. No hay una expresión verdaderamente de cambiar. Que hemos cambiado un área, pero el Señor no quiere que cambie un área, sino quiere que cambie todo. ¿Me explica? No es un área, es todo. Es toda mi vida. Por eso es necesario, hermano, evaluar nuestra vida constantemente ante el Señor y realmente medirnos, pero con la medida que el Señor ha puesto, para ver realmente cómo estoy en relación a lo que el Señor ha dicho. ¿Me explico? Pero si todavía, hermano, sigo teniendo acciones y actitudes que no son acordes al reino de Dios, entonces, hermano, quiere decir que no ha habido un arrepentimiento. Y eso era lo que estaba pasando aquí, por ejemplo, con los saduceos y los fariseos. Dice que ellos llegaban y se arrepentían. Entonces viene Juan y discernió y vio eso y dijo: bueno, ustedes, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Mejor vengan y hagan frutos dignos verdaderamente de arrepentimiento. Porque ellos solamente estaban como queriendo, no como queriendo, estaban solo aparentando de que realmente estaban arrepentidos. Iban al bautismo y se bautizaban, pero seguían con sus mismos pensamientos. ¿Y cuántas veces la iglesia sale de la misma manera? Se le habla, se le enseña, se le dice, y no ha encontrado deleite en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, no ha entendido que su alma debe de ser sana a través del arrepentimiento. El mensaje de Cristo fue el mensaje del arrepentimiento también. Ahí en Marcos capítulo 1, verso 15, Marcos 1:15, viene el Señor hablando y dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué dice? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas son las palabras que Cristo también vino a compartir y a predicar. Él también, lo primero que Cristo predicó es el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, como repito, es el primer paso en la vida de todo creyente, hermano. Si algo hoy Dios nos está hablando, es de sanar nuestra alma, pero sanar nuestra alma a través del arrepentimiento, a través de cambiar realmente de nuestras actitudes, hermano. Cambiar nuestras acciones ya, el día de hoy, que ya no sean, hermano, las mismas acciones, sino que verdaderamente empecemos a actuar en lo que realmente Dios ha dicho que debemos de actuar, hermano.
Pero ya no es un estar ahí pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a hacerlo, sino es algo que usted y yo tenemos que determinarnos a hacerlo. Empezar a actuar en lo que Dios ya ha dicho, en lo que Dios ha determinado, hermano, para nuestras vidas. Ya no es, hermano, lícito de hablar de esta manera, por ejemplo, de que yo deje, hermano, ya de seguir discipulando a la gente que Dios me ha dado y discipularla como Dios ha dicho que debo de discipular, hermano. O sea, llevar a la gente a ese entendimiento de comprender lo que el Señor quiere para sus vidas. Hablábamos el jueves, por ejemplo, acerca de los dones. Y le preguntaba a los hermanos, y le decía, hermano, ¿qué don tiene usted? Primero les dije, a ver, dígame cuáles son los dones que dice la Escritura que hay. Y no lo digo para avergonzarlos, pero la verdad, hermano, ninguno me dijo todos los dones. Sino unos me dijeron uno, otros me dijeron dos, porque no los conocemos. Con razón, hermano, no expresamos los dones en la iglesia. Y si yo le pregunto ahora a usted, hermano, a ver, dígame los dones que hay que dice la Biblia que hay. Yo le aseguro que empiezan, mire, está el de tal y tal, pero así no muy seguro. Por eso es que les dije, les dejé de tarea, hermano, apréndase los dones. Pero hermano, ahora le pregunto, ¿qué don tiene usted? ¿Qué don tiene usted, hermano? Ay, pastor, eso solo el Señor lo sabe usted. Y lo va a seguir sabiendo el Señor, pero usted no. ¿Me explico? Porque no se ha determinado a aplicar los dones en su vida, hermano. O sea, mire, oye usted, por ejemplo, que el hermano está enfermo, pero usted no dice, a ver, hermano, venga, voy a orar por usted. Dígale al pastor que ore por usted, hermano. No sé si me va a entender. O sea, yo tampoco digo que no ore por usted, yo oro por usted, pues. Pero hermano, inmediatamente dígale al pastor que ore por usted, va. Es que mi hermano tengo tal problema, creo que necesito que me ayude, ¿qué puedo hacer? Ay, háblenos del pastor que le diga qué puede hacer. Hermano, ¿por qué no pone a andar el don, dígale al Señor, que tenga el don de sabiduría, ¿va? Para poder darles un consejo sabio, más bien es una directriz, no un consejo, una directriz sabia al hermano. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque no hemos conocido, no hemos entendido y no hemos aplicado y ejecutado lo que Dios dice que tengo que hacer. Cristo les dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el arrepentimiento es lo que va a sanar mi corazón para accionar en lo que Dios dice. Hermano, mire cuántos hemos hecho el esfuerzo, pero así el esfuerzo realmente de empezar a ajustar para ir al Congreso, a los congresos. Ah, pastor, yo lo he hecho, pero no va. No sé si me entiende, no ha ido. Yo ya empecé, pastor, pero mire, a medio camino me quedé. No, hermano, no es eso, sino es determinarse y hacerlo e ir. Pero ¿por qué no vamos a los congresos? Ay, pastor, es que eso es caro usted. Hermano, pero no ha hecho nada por accionar. ¿Sabe qué nos dijo el Señor en relación a las siembras? Y se lo digo porque es lo que el Señor nos ha dicho. El Señor nos dijo, hermano, que estamos sembrando humanamente, porque estamos sembrando, hermano, de nuestras fuerzas. Por ejemplo, vengo yo y digo, bueno, si vamos a hacer una siembra, porque ya de hecho ya viene una siembra, y vamos a sembrar y decimos, bueno, ¿cuánto voy a sembrar? Dios empieza a hacer cuenta, ¿verdad? Bueno, 100 quetzales yo sí puedo sembrar, voy a sembrar 100 quetzales. Y a lo mejor 200 o 300, pero dice, 300 puedo sembrar, eso sí me alcanza. Y puede sembrar 1000, puede sembrar 2000 si quiere. Pero si usted está sembrando de lo que le alcanza y de hasta donde le llegan sus fuerzas, hermano, está sembrando humanamente. No sé si me voy a entender. Lo mismo puede sembrar 10 quetzales que 1000, que 2000, pero si lo hace hasta donde le alcanza, es humano.
Cuando Dios quiere que sembremos creyéndole a Él, entendiéndole a Él y que seamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, hermano. No sé si me va a entender. Mire, ¿cuántos se recuerdan la palabra que Dios dio, por ejemplo, cuando cumplió 15 años Lisbeth? Y que dijo la sierva del Señor que estuvo acá, mencionó y dijo que había que hacer algo. ¿Quién se acuerda? En Emanuelista. ¿Y qué dijo el Señor que iba a pasar? ¿Qué dijo el Señor que iba a pasar? No me acuerdo. A ver, hermana Honestamente, Elisa, díganos qué dijo el Señor que iba a pasar. Que van a ser bendecidos. ¿En qué manera? Grandemente bendecidos. Grandemente. Igual a ser una gran bendición. La pregunta es, ¿cuántos recibieron una gran bendición? Así, pero gran bendición. Gran bendición, porque si yo digo grande, pues grande, es grande. ¿Cuántos recibieron una gran bendición? Así, pero que dice una gran bendición. súper grande. Sí, grande, grande, Yo grande. recibí bendición. Bendición recibimos, pero me refiero a que haya sido grande, porque cuando el Señor dijo grande es porque iba a ser algo grande. No sé si me explico. Grande es grande. Ahora, ¿por qué? Sí recibieron bendición, no digo que no. Porque de acuerdo a lo que sembraron, así recibieron. Y ustedes sí sembraron, pues. Yo sé que sembraron, no sé si me explico. Porque si sembraron, yo vi cuando ustedes algunos le dieron a Liz de unas tazas y si sembraron. Pero ¿cómo fue la siguiente? ¿Me debe entender? O sea, por eso es que porque el Señor dijo una gran bendición. Si entendemos al Señor, dijo gran, entonces como tenía que ser mi Pastor, siervo. pero Él no nos va a dar lo que nosotros damos. Él de todas maneras nos da, demos o no demos. Claro, pero lo que el Señor dice Y no es que... nos va a dar porque yo voy a dar tanto y Él me va a dar esa misma recompensa o más grande. Por eso, Porque pero ese cuando es Dios. yo me limito, cuando yo vengo y doy según mis fuerzas, Dios va a bendecir, pero me va a bendecir según mis fuerzas. Porque yo estoy dando según mis fuerzas, no sé si me explico, y no con la O guía. sea que no puedo ver lo sobrenatural. Ahí está, es que para ver lo sobrenatural tengo que ser yo sobrenatural y creerle al Señor y actuar en esa creencia. Dios mío, no estoy hablando de que se me emocione tampoco. Tampoco le estoy diciendo, hermano, mire, hágalo porque yo le estoy diciendo, porque muchos vienen, así dice, voy a dar entonces tanto y se queda, y resulta que no hay nada porque lo hicieron como. Lo hicieron emocionados, lo hicieron porque el pastor dijo que hay que hacerlo y yo lo voy a hacer. No, no es con ese pensamiento, es dirigidos por el Espíritu Santo, pero no limitándonos, hermano. ¿Me van a entender? Y esa es la razón, entonces, por la cual, hermano, a veces no hemos visto la soberanía del Señor en nuestra vida. Ahora, esto es en relación al económico, y en nuestras vidas espirituales también sucede lo mismo, porque damos de nuestro esfuerzo y no damos de lo que realmente tengo que darle al Señor como Él se merece, pues. ¿Me explico? Hermano, ¿por qué entre semana, por ejemplo, a la hora de los servicios, muchos no vienen a todos los servicios? ¿Y cuánto tiempo hay que venir? Si muchos son 2 horas a veces. Si mucho. Y todavía nos cuesta dar las 2 horas, ¿verdad? Si es más, olvídate, ya nos extralimitamos y entonces ya nos pasamos. ¿Pero por qué? Porque estamos dando de nuestras fuerzas. ¿Sabe qué horas terminan en la iglesia del apóstol Noé? A la 1, 2 de la mañana. Y la gente ahí está y tienen que ir a trabajar. A las 3, 4 de la mañana tienen que ir a trabajar muchos. Y todavía están ahí a las 2, pero no están así pesados y, ay, este apóstol, ¿por qué nos tiene que hacer eso? No, ellos mismos determinan estar ahí, se van a trabajar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, se van a trabajar y no es aquí a la vuelta que viven. La hermana sabe, por ejemplo, en el caso de su hermana, ¿cuánto viaja ella para ir a la iglesia? Ahora viaja 1 hora en carro. Ay, 1 hora, pero estamos hablando de 1 hora. Allá en los Estados Unidos no crea que es, ¿qué? De aquí a la capital.
hablando de un lugar mucho más retirado. Y muchos de los que van allá, hermano, lo mismo, van a su casa, solo van y se van a su trabajo. Y en la noche allí están nuevamente. Eso hace mi cuñado. ¿Por qué? Porque, hermano, estamos dando de nuestras fuerzas al Señor. Por eso digo, no es solo en lo económico, es en todo sentido. ¿Por qué, hermano, no damos, por ejemplo, el evangelismo que tenemos que dar? Ah, es que no me queda tiempo usted. ¿Me explico? Entonces necesitamos un arrepentimiento en nuestra vida, un cambio verdaderamente para comprender quién es el Señor en nosotros, para actuar de acuerdo a ese entendimiento de lo que es el Señor, hermano. Porque si Él es Señor, Él es Señor. Y si Él es el que manda, Él es el que manda. Y yo voy a hacer lo que Él dice, porque al final de cuentas, Él, hermano, no va a dejar de darnos, no va a dejar de bendecirnos, no va a dejar, hermano, que usted y yo desperdicie ese tiempo que usted y yo le damos al Señor. Si usted viene al Señor a su casa, hermano, a la hora que corresponde para venir y darle al Señor lo que le corresponde, Dios no va a ser tan ingrato de decir, bueno, de hora y media, mira cómo saliste, te desperdiciaba tu hora, tu problema. Yo necesito que estés aquí hora y media, pero ahí miras cómo salís con tu tiempo. No, porque Él es justo. Es que Él es justo. Él es justo, hermano, pero entonces, ¿por qué no hacemos lo que Él dice? Nos cuesta tanto, hermano. Ay, Dios, es que ir a la iglesia. Ay, qué cansado. No, me siento cansado, no voy. Pero para ver tele no se siente cansado. ¿Verdad? Y no estoy diciendo que sea malo que vea tele, claro. Mírenla. Pero hermano, así como nosotros que vivimos retirados de la iglesia, Tú, a usted. Entonces, digo, así como yo que vivo no, retirado. vamos las hermanas nosotros también, y Pero ya se reúnen allá en su ciudad. yo con que no. Digo yo, que se reúnen. Sí, ¿va? Ah, ok. Digo, el segundo sí, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y yo con quién? Usted, hermana, solita se puede reunir en su cuarto, lo hace leer, estudiar y tiempo. ¿Me explico? Porque eso es lo que, o sea, porque es buscar al Señor. Claro, estoy hablando de los que están retirados, no los que están aquí en Texas. No, los que están en Texas y están aquí. Que yo sí quisiera, Claro, no, yo sé. le digo que Por eso le digo, pero en su caso puede hacerlo, porque entendemos que obviamente ya no hay buses a esa hora para regresarse, ¿va? Pero llegará el tiempo que ya tendremos hermanos que se encargarán de ir a dejar a cada hermano a su casa. Sí, hermano. Amén. Estoy hablando de los que están lejos. pero no lo ponen en su patio. Por supuesto, puede hacerlo. Nosotros nos levantamos a las 5:30 Y se viene. y nos arreglamos. Mi esposo pues sale temprano, levántense porque ahora rápido se levanta y ya nos levantamos. Sí, es que es la verdad, hermano, o sea, por eso le digo, o sea, es cuando yo me dispongo para el Señor y no hay límites para Él. Empieza emocionado. No hay límites. Pero el problema es que todo lo estamos haciendo limitado para el Señor. ¿Por qué? Porque no hemos entendido quién es Él. Entonces necesitamos arrepentirnos, cambiar esa actitud en nuestra vida, hermano, y arrepentirnos verdaderamente y empezar a hacer las cosas porque es lo que el Señor dice. Pues, o sea, esto no es porque yo como pastor los quiero tener a la fuerza en este lugar, hermano, y el pastor por eso nos quiere tener ahí. No, hermano, si lo que menos quiero es verlo. No, no es cierto. No, es broma, hermano. Pero en realidad, hermano, o sea, es porque el Señor, es lo que Él ha dicho. Y si algo, hermano, como pastor a mí me interesa es que hagamos lo que el Señor dice, porque al hacer lo que el Señor dice, entonces, hermano, vamos a obtener todo lo que la Escritura está establecido para nosotros, pues. ¿Me van a entender? Hay gente que ya está preparada, ya está lista, hermano, para venir a este lugar. Y hace tiempo ya está, el Señor los tiene listos. Pero ¿por qué no están viniendo? Porque necesitamos sanar nuestra vida, nuestra alma, hermano, y empezar a mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Porque imagínense ustedes,
viene gente nueva, pero nos viene a ver con actitudes incorrectas, ¿qué va a pasar? Uno se va, no los vamos a acostumbrar a nuestro estilo de vida, ¿va? Si venimos cada vez en cuando, hermano, y no venimos porque no queremos venir, porque nos sentimos muy cansados, porque tengo tanto que hacer, entonces, imagínense, la gente nueva que va a estar viniendo, pues lo mismo van a decir. O no, simplemente no vienen, pues, porque van a haber más responsabilidad en otros lados, o en el mundo, que en la iglesia misma. ¿Me explico? Ahí está, exacto. Entonces, ¿qué es lo que ve el mundo? Va a ver eso. Dicen, miren, pues, estamos mejor nosotros aquí, ¿va? Por eso, hermano, porque, mire, ya hay gente preparada. Pregúntele a hermana Leti que ha estado saliendo a evangelizar y esta semana salió con la sierva de Dios. Soledad. Sí. Pero mire, la muchacha, por ejemplo, a la que le está hablando, ella ya está dispuesta. Ella dice, sí, es cierto. Hasta el esposo mismo, que no es cristiano el esposo, ¿no? Hasta el esposo mismo le dice, mira, anda, pero eso sí, quiero ver cambios en tu vida. Hermano, o sea, imagínense que una persona inconversa nos esté diciendo eso, es porque, ¿qué más estamos esperando que Dios nos diga? Pues, no sé si me voy a entender. O sea, eso es lo que ya Dios está preparando a las personas para eso. Pero ¿por qué no han venido? Porque el Señor dice que lo que Él quiere es que en nosotros tiene que empezarse a ver esos cambios en nuestra vida. A ver, ¿qué dijiste, Rosy? También tiene que ver la puntualidad. La puntualidad, hermano, tiene mucho que ver. ¿Verdad? Porque, hermano, como le digo, es que somos modelo para la gente. Y la gente que va a venir nos va a ver y les vamos a hablar. Imagínense si les vamos a hablar de cambios, pero no ven cambios, entonces, ¿qué cambios van a esperar? ¿Verdad? Ahora, dice, por ejemplo, ahí en Hechos, capítulo 3, verso 19. Hechos, capítulo 3, verso 19. Fíjense lo que dice. Empecemos desde el verso 13, por favor. Hechos capítulo 3, verso 13. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros, hablando del que había sido sano. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, ¿qué significa? Por lo tanto, esto es lo que tienen que hacer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La TLA, o sea, la traducción lenguaje actual, dice: por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así
Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas. Pastor, pues yo no estoy pecando. Si no está haciendo lo que Él dice, sí. ¿Por qué desobediencia? Pues sí, desobediencia. Asolapada o desobediencia. No sé si me va a entender, porque no es una desobediencia así, ¿qué? Declarada, abierta, sino es una desobediencia así, encubierta, ¿va? Que dice que como que hace, pero no hace. Entonces está en desobediencia, ¿no? Y pues no, pero eso es lo que dice la Escritura, pues eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. Y por lo tanto el Señor dice, arrepiéntanse, le dice a aquellos, ¿va? Porque eso es precisamente lo que hay que hacer. Por lo tanto, dice la PDT, dice, por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? Que cambiemos ya esa manera de pensar, que cambiemos esa manera de vivir, hermano. Cambiemos nuestra manera de pensar. Ese es el arrepentimiento, es cambiar. Cambiar. Ay, pastor, es que mire usted, fulano de tal cosa me cuesta tal cosa. Pues sí, pero cambie usted. No espere que la otra persona cambie, sino cambie usted. Cambiemos. O sea, yo soy el responsable del cambio en mi vida, hermano. ¿Me explico? Yo soy el responsable de mi cambio. Y el otro es responsable de cambiar él mismo. Porque el día que Cristo venga por la iglesia, va a venir por su iglesia gloriosa, santa, sin mancha, por la iglesia que se ha arrepentido. Esa es la iglesia por la cual el Señor va a venir, hermano. Pero el arrepentimiento no va a ser porque si el otro no cambió, es que mira, Señor, es que yo no lo hice porque mira, el otro no hacía, pues tanto que se les dijo y no quería cambiar la iglesia. Pues sí, pero el responsable era usted, soy yo. Somos responsables cada uno delante del Señor. Entonces, por lo tanto, dice que tenemos que arrepentirnos para que vengan tiempos de refrigerio, dice la 60. La Nueva Traducción Viviente dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. El arrepentimiento entonces es fundamental para sanar nuestra alma, porque hermano, realmente si no hay un arrepentimiento, si no hay un cambio verdadero en nuestras vidas, y cuando digo cambio, hermano, es porque, repito, es porque ya me decidí hacerlo y empezar a actuar y a vivir de la manera diferente en mi vida. Hermano, van a venir circunstancias, o sea, cuando usted y yo nos decidimos cambiar, las circunstancias no van a cambiar, el que tiene que cambiar es uno. Porque las circunstancias van a seguir viniendo, hermano. Van a seguir poniéndose. Por ejemplo, si usted viene y dice, bueno, hoy sí voy a cambiar y me voy a determinar a venir todos los días que hay servicio en la iglesia, por ejemplo. Pero las circunstancias van a seguir llegando a su vida, hermano. Va a seguir sintiendo el cansancio en su cuerpo. Va a seguir, hermano, teniendo esas situaciones que le van a querer impedir ir, porque le va a tener que hacer cosas, pero el cambio significa que esto a mí no me va a estorbar, sino si tengo algo que hacer en mi casa, pues lo voy a hacer más temprano, con más tiempo, como dicen las semanas, y entonces el tiempo que me toca que ir, yo voy a estar en la casa del Señor. No es que vaya a descuidar tampoco su hogar, porque a veces nos vamos al otro extremo. Hay hermanos que a veces por estar en la iglesia, hermano, descuidan todo lo que tienen que hacer en su casa, y cuando uno va a su casa, todo patas arriba. El esposo, hermano, mal atendido. La familia, hermano, ahí que miren cómo salen, ¿va? Si comieron, bueno, y si no, pues ni modo, yo ando en la iglesia, ando en las cosas del Señor, y ahí que miren si les fue bien o les fue mal. No, tampoco se trata de eso, hermano. Es que no es tampoco esa acción, porque entonces estoy de la misma manera, estoy igual, ¿me explico? Estoy igual, pues. No, es de realmente ser una persona responsable en mi casa. Si tengo que estar en la casa de Dios, por ejemplo, a tal hora, los servicios acá, por ejemplo, son a las 7:30 de la noche.
Pues si yo tengo que estar en la casa del Señor a las 7:30 de la noche en la iglesia, pues entonces yo me tengo que apurar a hacer lo que me toca que hacer en el día para que a las 7:30 yo ya esté libre para poder irme a la casa del Señor. ¿Me explico? A mi esposo, pues él no llega a esa hora, pues dejarle su comida caliente, preparada, lista, solo para decirle, mira amor, disculpame, voy a ir a la casa del Señor, pero ahí está tu comida. Te la dejo ya calientita para que te la puedas servir, por favor. Ayúdame en eso. ¿Me explico? Tampoco de que, ay, mira, yo voy a ir a la iglesia y ahí mira cómo salís vos. A fin de cuentas yo voy a ir a servir al Señor. Si comes, bueno, tu problema. Si no, ahí mira. Si quieres, no, tampoco es eso, hermano. Entonces está mal. Con razón el esposo no se arrepiente. Con razón el esposo no llega a la casa del Señor también. ¿Me explico, hermano? ¿Me voy a entender? O sea, eso es lo que pasa. Con razón la familia, hermano, no quiere buscar de Dios si usted está poniendo de excusa al Señor para no servirle a su familia. Bueno, así como nosotros que no tenemos esposo, vamos, yo Gracias a Dios, no sé. tengo libertad. Vamos así como hoy vengo temprano, me levanto, un día antes le dejo lavar la ropa a mi hija, la Claro. limpio y todo, y en la mañana mientras que se caliente mi agua para bañar, yo lavo, dejo abrir la cocina, le dejo lavar los trastos y todo, y dejo, ahí sí que primero dejo ordenar mi cuarto. Claro. Y de ahí pues... Es que mire, no, de veras, o sea, es que eso es, por eso le digo, o sea, no se trata tampoco de que usted, no le estoy diciendo, mire hermano, y deje a su familia y que mire cómo sale pues para que usted esté aquí. No, hermano, al contrario, sírvales, pero también no deje de buscar al Señor y de venir a su casa. ¿Me explico? No deje de hacerlo. ¿Por qué? Porque todo eso que usted hace y al verlo Dios, entonces dice, van a venir tiempos de ¿qué? De refrigerio, dice la Escritura. Tiempos de refrigerio. Hermano, ¿qué son tiempos de refrigerio? ¿Qué son tiempos de refrigerio? ¿Qué le viene a usted a su mente cuando se le dice la Escritura tiempos de refrigerio? Paz, regocijo, contentamiento, alegría, gozo, bendición, prosperidad, ¿sí o no? Porque son tiempos de refrigerio, dice, o sea, refrigerio, cosas que me van a satisfacer, que me van a llenar. O sea, hermano, imagínese cómo va a estar ese esposo que usted, aunque está en la casa del Señor, pero le está sirviendo, lo está atendiendo, le está dejando su comida ahí, bien atendido, bien, llega de regreso a la iglesia y ya está acostado el esposo, llega a usted y le hace unos sus masajitos en los pies para que esté contento y tranquilo, y amor, ya vine, y toda la cosa. ¿Me explico? O sea, ¿cómo no va a tener contento al esposo? Pues? ¿Me explico? Pero si usted es así todo reacia y que llega y que como digo, que mire cómo sale, no, con razón cuando usted llega a su casa y el otro está que puro león rugiente, ¿va? Sí, así, fíjate que hace este mes que fui a mi casa, fui a limpiar mi casa, llegué con una mi sobrina, no sé qué estábamos hablando cuando le dijo, ellos no son cristianos, pero le dijo el esposo a mi sobrina, le dijo, yo no sé por qué la Lore ya no se arregla ahora, cuando la conocí era bien arreglada, pero ahora ya no se arregla, no sé qué le pasa. Entonces vine yo, le dije, Señor, le digo, deberías de arreglarte, le digo, porque mira, así como él te conoció, así deberías de estar. Sí. Es como le dijo mi yerno a mi hija, porque ya no te pintas ahora, yo te conocí bien arreglada, como él la que conoció trabajando en Tampere, ella se Claro. arregló. A mí me gusta que estés así siempre, le Es dije. que es cierto, hermano. Imagínense, es lo mismo, o sea, lo mismo sucede con las hermanas, ¿va? Hoy las Como se hermanas, casaron, ya sí, ni se ya no se arreglan, hermano, las hermanas ahí. Antes porque animó, me chiflaban más. Tenía por qué arreglarme, ¿verdad? Se me chuleaban los demás. Le digo a mi hija, oye, debes ser igual, le digo yo, arreglar para que no te No, arregles. pero muchos entienden que ya casada, ¿para qué? Si ya no tienen ¿A su quién fuerza lucir? que lucir. Pero al contrario, le digo yo a hermano. ella, tú estás luciendo a tu esposo, le digo Pues yo, sí, no es a que- más, sino que a tu esposo, se arreglate para él, le digo yo. Mire, mi esposa, hermano,
pasa, ella se arregla, está en la casa, pero se arregla, y está arreglada en la casa. Cuando yo vengo la encuentro arreglada, Como dijo siempre mi la encuentro hermana, bonita. No la dejen matar, viene a encontrar en como matar. dijo mi hermana el día que le dije yo, hoy en la tarde vienen los pastores, pero yo le dije ya a mediodía y dice, me dice, ¿por qué hasta ahorita? Me dice, tengo que iniciar la tiempo. Ay, no, ahora te voy a ir a bañar porque a mí sí no me gusta que me vayan a perimacha. Pues sí, ahora miren, pues, y lo mismo los esposos, pues, también tenemos que estar arreglados. No que vamos a andar ahí todos sucios. Y imagínense, llegamos a acostarnos a veces y no nos hemos bañado en el día. Ni modo, como la esposa nos va a besar, pues. ¿Qué beso nos va a dar la esposa? Si ni modo, ¿ah? Prefiere besar al chucho porque está más limpio. Ahora, pero todo es falta de qué? Falta de entender lo que el Señor nos está hablando. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque descuidamos nuestras áreas, hermano, y entonces creemos que el buscar de Dios yo tengo que descuidarme, tengo que descuidar todo en mi casa y dejar todo, hermano. No, eso no es buscar de Dios. Pastor, usted dijo que las esposas lleguen a darle masajitos a los esposos. En el caso de nosotros que no tenemos, nosotras mismas. Déselas ustedes mismas. Que sea la almohada masajista. Pero, mis pies. no, pues sí, o sea, es que miren, hermanas, lo que trato de decirles es que cuando el Señor dice que el arrepentimiento va a traer tiempos de refrigerio, o sea, va a traer esos momentos de deleite, de gozo y de tranquilidad, de paz a nuestro hogar, pero cuando hacemos las cosas a la manera que Dios ha establecido. Hasta un canto, ¿viste? A la manera de Cristo. Exacto. Es que miren, hermano, como digo, ¿cómo pretendemos, por ejemplo, tener un hogar bien establecido si lo que hacemos es por estar en la iglesia descuidamos también el hogar? Yo, como digo, o sea, no estoy diciendo que descuide su hogar, cuídelo, pero tampoco descuide la iglesia, pues. El problema es que nosotros todo lo hacemos al revés, ¿verdad? O nos vamos a un extremo o nos vamos al otro, cuando en realidad tenemos que entender, hermano, que Dios obviamente es el primero ante todo, pero tampoco Dios me está diciendo descuida lo otro. Mis hijos, ustedes los han visto aquí a veces en las noches, no a veces, sino siempre están en las noches de los servicios y tienen un deberal que hacer, hermano. Y cuando bajan, por eso es que a veces al sol dicen buenas noches y le van corriendo, ¿va? ¿Por qué? Porque tienen que ir a hacer tareas. Y tienen un tarea que hacer, hermano, y llegan y ahí están haciendo sus tareas. Pero porque les hemos enseñado que su prioridad es Cristo. Y por eso les digo yo, si suben más de las 7:30, hasta termino más tarde. El último que sube es ahora empiezo. Yo eso los tengo que a las 7:30 veces, ¿verdad? Pero es por eso mismo. Porque tenemos que entender, hermano, a darle prioridad al Señor, pero también sin dejar de descuidar las otras áreas. Ahora, en Hechos capítulo 17, verso 30. Hechos 17, 30. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿ahora qué? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. ¿Qué es lo que Dios nos está mandando? Porque no está, hermano, no nos está suplicando el Señor. El Señor no nos está ahí pidiendo de favor. Tampoco es un mandar así de autoritario, pero sí es un mandar con la autoridad que Él tiene, siendo el Señor, siendo el que gobierna. ¿Me explico? Pero ¿qué es lo que Él está mandando? Dice a que nos arrepintamos. Es que cambiemos nuestra manera de pensar y de vivir, hermano. Ya, varones, dejemos de estar actuando de la misma manera con nuestras esposas. Ya no seamos
seamos reacios, ásperos. Bendice usted a sus hijos, hermano, cuando salen. Mire, si algo he estado aprendiendo es a bendecir a mis hijos. Porque, hermano, es algo que tiene que estar, o sea, es que lo que en nuestra boca sale, hermano, es lo que tiene que, es lo que se va a cumplir en ellos. Pero hay que bendecirlos, hermano. Y a mi nieta ya decir amén. Ahí está. Y le digo, que Dios te bendiga, mi amor, feliz día. Amén. Ahí está. ¿Se da cuenta? O sea, pero eso le está quedando grabado ya en su vida y se está haciendo real en la vida de ella. ¿Y eso que es una niña de qué edad tiene? Año hasta tiene como Ay, 10 meses. sí. Año 10 meses. Está pequeña, pero imagínense, ya está quedando grabado en eso. Cuando oramos, cuando yo oro con ella y todo, ella se quieta, así se quieta y todo. Solo me mira y me oye, cuando termina, amén. Y dice, Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bendigamos a nuestros hijos. Hermano, hagamos de ellos hombres y mujeres que realmente comprendan lo que es servir al Señor. Pero Dios quiere que nos arrepintamos. Hermano, ¿cuántos varones dicen, ay, es que, hermano, no lloran ante el Señor, o sea, no se someten ante el Señor, no se humillan delante de Dios, porque, es que somos hombres, y no se humillan. No, al contrario, no, eso no implica, sino sometámonos, entreguémonos a Él. Es que la mujer es a la que Dios usa más para eso. Ella es la más frágil y por eso es que ella es la que más se somete a la presencia. No, el varón es el que debería de someterse más al Señor. Cuando digo más no me refiero a que la mujer no, pero me refiero a que debería ser el modelo, pues, porque somos cabeza de hogar. Debemos de ser, hermanos, los que dirijamos a nuestro hogar, nuestra familia, a que ellos entiendan cómo se debe someter y entregar uno a Cristo como varones, como cabezas de hogar, hermano. Pero al contrario, la esposa a veces la que hace más que el varón, hermano, cuando debemos ser nosotros los más consagrados, los más metidos, hermano, como hombres de Dios. ¿Por qué? Porque somos la cabeza, los que estamos dirigiendo, los que vamos al frente del hogar, hermano. ¿Me explico? Pastor, el verso 31 de lo que acaba de leer dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sí. Dice que ha Por eso es establecido. que tenemos que arrepentirnos. Exacto. Es que miren, hermano, el arrepentimiento es la base. Cuando no hay arrepentimiento, entonces, hermano, con razón, cuando vienen las pruebas y las luchas, ¿qué pasa? Nos desanimamos. Todo para abajo. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento, no ha habido cambio. En cambio, cuando verdaderamente hay un cambio de nuestra vida, en actitudes, en acciones, en hacer lo correcto, hermano, cuando vengan las circunstancias, cuando vengan las pruebas, cuando vengan, hermano, las luchas a nuestra vida, ¿qué va a pasar? Las vamos a enfrentar. Y no nos va a mover nada, hermano, que aunque estemos en la más fuerte lucha, pero vamos a estar ahí diciéndole, Señor, yo estoy dispuesto a cumplir tu propósito, porque sabe usted que vienen las pruebas, precisamente son pruebas, ¿para qué? Para probarnos. Y Dios permite, hermano, que vengan pruebas a nuestra vida para probar realmente y que nosotros comprobemos cómo está nuestra vida, si realmente somos fieles a Dios por lo que nos da o por lo que Él es. Pero hermanos, si estamos solo fieles por lo que nos da, con razón cuando no tengo, no, de hoy no tengo, entonces no voy a buscar de Dios. No, hermano. O cuando no, porque no hay buses. No, hoy no voy a ir a la iglesia porque no hay buses. Gracias a Dios aquí en Texas siempre hay, ¿no? En la capital donde se da más eso. Pero hermano, pero mire, yo conozco gente que cuando en la capital no hay buses, pero ahí van encima de los pick-up a la iglesia. Y no es agradable ir en un pick-up de esos allá en la capital cuando uno se va. Yo me tocó varias veces, ¿no? Y no es agradable, me tocó a veces subirme a aquellas camionetes que llevan arena a veces. Para subirse ahí no era un problema.
Y la gente se subía ahí a veces. ¿Por qué? Porque tenían que ir a trabajar. Y otros, y cuando es día de servicio, muchos se van y van y lo hacen. A mí me tocó varias veces en la capital irme a pie, hermano, a las sesiones pastorales, porque no tenía dinero para el pasaje. Pero yo dije, no, esto no me va a detener. Agarré un día mi maleta y me la puse al hombro y a ver, papita, ¿para qué te quiero? Pues? Y a empezar a caminar, hermano. Y cuando llegué a la iglesia, todo sudado, ¿va? Pero, ni modo, ahí estuve, hermano. Porque Dios no me va a detener a mí esta circunstancia. Yo voy a ir a la casa del Señor. Las hermanas allá, las que van a Chamelco, por ejemplo, que ahorita que estuvo mi esposa, hay una hermana que tiene que caminar 1:30 para su casa, en la montaña, en el lodo, no, que aquí que bonito va, todavía hay piedras, todavía nos quejamos a veces, ¿verdad? Es que tantas piedras, el alcalde hubiera cambiado estas piedras, todavía nos quejamos. Y allá en la montaña, en el lodo, hermano, tiene que caminar, y esta hermana viene, va a la hora de la oración, que es a las 3 de la tarde a la iglesia, ora, se regresa a su casa, y de ahí vuelve a regresar al servicio, en la noche. Y haga cuentas, 3:30, va, se regresa, imagínense, porque no es de las que a las 3:30 y ¡pum! Salen corriendo, no. Imagínense que a las 4 se va. ¿A qué hora llega a su casa? 5:30. ¿Ya? Y a las 7:30 ya tiene que estar en el servicio. 6, 7. Solo llega medio, se arregla, medio, y ahí va otra vez de regreso. Y va con niños. No va sola. ¿Cuántos niños tiene? Hay una que tiene 5, y ahí donde ella dice no hay nada de luz. ¿Y las otras? Una tiene una bebé, otra chiquita, y hay otra que tiene 3 niños. Y no dejan ninguno. Y ahí van de regreso. Yo los dejaba matar. Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué, mi hermano? Porque es gente que ha entendido a amar a su Señor. Imagínense esa gente, hermano, ¿qué las va a mover, hermano, una circunstancia en su vida? ¿Qué las van a mover? ¿Y usted cree que el Señor viene y hermano, y las ha dejado desamparadas? Al contrario, esa gente, cuando usted la ve contenta, con gozo, con alegría, hermano, y es gente que tiene, Dios les ha provisto. Porque es gente que viene al Congreso, hermano, y se regresa bien contenta y Dios les ha bendecido de una manera preciosa, hermano. Porque Dios no es injusto. Pero ¿por qué entonces no hay tiempos de refrigerio muchas veces en nuestra vida? Por falta de entender al Señor y falta de esfuerzo. Hermano, aquí, mire, aquí nosotros estamos cerca prácticamente de la capital. Eso quiere decir que nos ha alcanzado prácticamente ¿cómo se le llamaría? El desarrollo de la capital nos ha alcanzado a nosotros. Lamentablemente en algunas cosas malas también, porque nos ha alcanzado también a veces en esa pereza, ¿verdad? Que a veces nos da del desarrollo. ¿Me explico? Porque todo lo tenemos a la mano, ¿no? Aquí hay buses, aquí podemos caminar. Mire, ¿por qué gente no viene de Chimaltenango, por ejemplo, hermano, a la iglesia? Que podríamos decir, ¿por qué no evangelizamos nosotros de Chimaltenango? Porque tenemos la mente, hasta esa gente no va a ir a la iglesia. ¿Usted habla que venga a la iglesia? Pero hermanos, si tenemos buses desde Chimaltenango hasta acá. O sea, sí se puede, si vienen las hermanas de Santo Domingo, Xenacó. La hermana viene desde Tecpán. Entonces sí podemos. Pero ¿qué es lo que hace falta entonces? El arrepentimiento. Voy terminando con estos puntos. ¿Qué es arrepentimiento entonces, hermano? Según en el libro de el libro de Iniciando la Vida, dice que arrepentimiento, y cuando digo en el libro no es que sea el libro, sino es Dios hablando en ese libro de Iniciando la Vida, nos dice que el arrepentimiento es un cambio de actitud de vida. Es un cambio de propósito en la vida, cambio de parecer, repudio del pecado para regresar a Dios, y oiga esto, y tener disposición de obedecerle. Eso es arrepentimiento. Cuando estoy dispuesto a obedecerle, pero ese dispuesto no es solo un decir, sí, yo estoy dispuesto, no.
pero hermano haga tal cosa. Ah, no, pastor, lo siento, no, entonces no está dispuesto. ¿Me explico? Dispuesto es porque, amén. ¿A quién iremos? ¿A quién enviaremos? Dijo el Señor. Padre, envíame a mí, dijo el profeta, ¿va? ¿Quién irá por nosotros? Dijo, envíame a mí. O sea, estuvo dispuesto porque sí dijo, fue, hermano. ¿Me explico? Entonces, disposición de obedecerle es estar dispuesto, pero es porque de verdad ya estoy cambiando y de verdad empiezo a actuar en lo que Dios ha dicho, hermano. Eso es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es la base para sanar nuestra alma. Hermanos, si no hay arrepentimiento, no puede haber sanidad en el alma, porque el alma se sana a través de arrepentirse, a través de cambiar en nuestra vida, hermano. Termino con este pasaje, Romanos capítulo 2, verso 5. Romanos capítulo 2, verso 5. Empecemos desde el verso 1, por favor, del capítulo 2 de Romanos. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, dice el verso 6, pagará a cada uno conforme a sus obras. No cuesta, hermano, realmente hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué no cuesta? Porque ya es la naturaleza nuestra. Ya está en nuestros genes, hermano. Está en nosotros esa naturaleza. Por eso es que no cuesta hacer la voluntad de Dios. Pero si le está costando, hermano, es porque realmente no ha entendido qué naturaleza está en su vida. ¿Me explico? Dice la traducción lenguaje actual, pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final, cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes. Pero ¿cuándo? Si insisten, dice, en desobedecerlo y no se arrepienten. Usted dirá, La pastor, palabra longanimidad. Dice, se los voy a leer en esta versión. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen, pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. O sea, longanimidad es mucha paciencia. Pero hay dos palabras. ¿Cómo es la otra? Benignidad. Benignidad y Es bondadoso. Él es bondadoso y tiene mucha paciencia. Benignidad es, él es bondadoso. Él es bondadoso y tiene mucha paciencia. Pero tampoco abusemos de la mucha paciencia del Señor. De la generosidad, dice esta, generosidad y amplitud de idea y de conducta. Es longanimidad. ¿Cómo dices? Es generosidad y amplitud de ideas y de conducta. Y de conducta. Es amplio. Por eso es que Él es amplio en perdonar. Hermano, es que Dios no es un Dios tampoco que Él está, ¿cómo decirle? Que Él esté ahí
esperando a ver cuántos caen para castigarlos, ¿verdad? Dios es un Dios que está muy dispuesto, hermano, a perdonar. Si en algo Él se deleita, es precisamente en perdonar. Ese es el deleite del Señor, hermano. Se deleita en que nosotros nos arrepintamos, pero Él en perdonarnos y realmente cumplir su propósito y su voluntad en nuestra vida. El problema de esta gente de la que le está hablando aquí es que ellos creían, es que Dios es paciente usted. Es que, mire, Dios es amor. Él sabe, Él entiende que somos carne. Y pues por Él nos tiene mucha paciencia, sí, pero no abusen de la paciencia. Y nos conformamos y nos quedamos. Pero llegará el tiempo, llegará el momento, hermano, en que si no nos arrepentimos, entonces sufriremos las consecuencias del no arrepentimiento. Aquella gente, hermano, que estaba en el tiempo de Noé, pensaron que Noé estaba loco porque estaba haciendo el arca, ¿va? Y dijeron, pues, ¿y este qué va? ¿Qué le dio ahora a Noé? Hoy sí se echó. ¿Se dan cuenta? Es que tanto culto los vuelve locos. Pero no entendieron a Dios, hermano, porque les estuvo predicando y predicando Noé, y predicando y diciendo, se arrepientan, se arrepientan. Dice la palabra que llegó el día del diluvio, Dios mismo cerró las puertas del arca. Muchos quisieron entrar, pero ya no pudieron, porque Dios había cerrado las puertas. ¿Para qué? Porque por Noé hubiera sido, si Noé hubiera sido, él hubiera abierto las puertas. Él lo hubiera abierto. Hay muchas películas que dan esa historia, alteran lo original. Claro, porque yo veía así como un mes que leíamos con Ana, y le dije, eso no está así, la Biblia no lo dice así. Entonces me dijo, ¿por qué? Porque ahí le dije yo, la Biblia dice que los animales no los llamó Noé, solos llegaron. Ahí él está llamando. Uno. Dos, él cerró la puerta y la Biblia no dice así. Entonces, ¿quién cerró la puerta? Es Dios. Por eso no dijo, entren y entren todos. No. Ahí dijo los que entraron, él cerró y a nadie abrió. Entonces está chambeando. Exactamente. Ahora, como repito, yo digo que por no hubiera sido, hubiera abierto la puerta. Y pareciera injusto, pero no es injusto, porque Dios por eso habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios nos está hablando, hermanos, de arrepentimiento. Sé que muchos de nosotros hemos estado dispuestos y hemos buscado el cambio, y gloria a Dios por eso. Pero hay otros que hemos estado oyendo y oyendo y no hemos querido cambiar. Esto es precisamente lo que hoy el Señor nos habla, que cambiemos, que cambiemos ya nuestra actitud hacia lo que Él ha hecho, porque si algo Dios quiere para su vida es que sacarlo de esa condición, de hecho ya nos sacó de esa condición en la que nos encontramos, pero somos nosotros los que tenemos que ahora empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Esperando que cambies, pero tú piensas que su paciencia
Señor hoy nos está hablando. Eso es lo que hoy Dios nos dice. A ver, por favor, Elisa, ¿me lo puedes volver a repetir? Dice, tú que entiendes que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies, pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te has dado cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Pero el verso 5 dice, pero eres terco y no quieres cambiar. Así que sigues acumulando la ira de Dios. El castigo te llegará el día en que Dios muestre toda su ira. Ese mismo día Dios mostrará que juzga correctamente y con justicia. Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Cierre sus ojos, por favor. Y ahí donde está, hermano, reflexione cada uno en el Señor. ¿Cómo está tu vida delante de Él? ¿Cómo son tus acciones delante de su presencia? Posiblemente tus actitudes ya han cambiado. Ya eres diferente en relación a tus actitudes en cuestiones de que ya no eres la persona enojada, ya no eres la persona mal hablada que eras, mal pensado. Pero te ha costado tal vez evangelizar, te ha costado discipular, te ha costado hacer las otras cosas que Dios ha determinado que debemos de hacer. Estar en los congresos, ver reforma apostólica. Hoy es el día en que Dios quiere que nos arrepintamos, que cambiemos esa actitud en nuestra vida y que empecemos a ver su gloria tal como Él la ha determinado que tenemos que ver. Porque la grandeza de Dios es muy fuerte y muy poderosa. Dios es verdaderamente grande, es verdaderamente glorioso y poderoso. Y esa es la misma gloria que Dios quiere mostrar a través de su iglesia. Hay muchas personas que están esperando realmente un toque del Señor en sus vidas, y ese toque será a través de ti, porque dice la palabra que es la iglesia la encargada de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Pero solamente la iglesia arrepentida, la iglesia que ha cambiado su actitud, su estilo de vida, que ha cambiado verdaderamente en obedecerle al Señor, es la que realmente puede mostrar, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Porque el darla a conocer no es a través de ser un buen predicador. No es porque sea un buen predicador. No es porque me sepa las escrituras, aunque todo eso obviamente es importante. Sino el dar a conocer la sabiduría de Dios es porque la estoy mostrando a través de mi propia vida, a través de esa acción correcta delante del Señor, porque estoy haciendo las cosas bajo señorío, bajo el gobierno de Dios, sometiéndome a su voluntad y siendo una persona santa en todas mis acciones. Mi forma de pensar es santa. Mi forma de hablar es santa, mi forma de actuar es santa, porque dice la Escritura que somos santos, porque para eso Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Es verdaderamente siendo una persona mostrando la pasión, el amor por Dios en todo lo que hago. Que cuando ando allá afuera me comporto con esa pasión y con ese amor del Señor. Que la gente vea en mí el amor de Cristo reflejado en mi vida, en mis palabras, en mis acciones, en mis pensamientos, en lo que hablo, en cómo me comporto cuando estoy allá afuera y estoy aquí en la casa del Señor también. Y que sea una persona
que vaya y comparta las buenas nuevas con todos aquellos que necesitan escuchar una palabra de ti, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús, declaramos y entendemos que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Y por lo tanto, como lo declaraste, Cristo amado, que tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio, porque ese reino ya no son solo palabras, sino es un reino verdadero en nosotros, porque ya no son verdades aprendidas, sino tienen que ser verdades expresadas en nuestra vida, Señor. Que la gente vea en nosotros la palabra reflejada, que vea en nosotros esa palabra expresada, porque somos verdaderamente la expresión de Jesucristo. Somos el resplandor de tu gloria, Señor amado, a cada uno de aquellos, Señor, que nos ven. Padre, en el nombre de Jesús, que no vean en nosotros siendo esos mismos evangélicos que solamente, Señor, hablan, predican y dicen, pero no cambian, Señor, en sus vidas, sino que realmente vean en nosotros verdaderos hijos de Dios, expresando tu gloria y tu verdad, Señor, a las naciones, expresando ese verdadero amor, expresando ese verdadero cambio, Señor, hacia todas las multitudes, Padre, porque ese es el propósito. Un alma sana, Señor, es aquella que refleja tu gloria hacia todas las naciones, Padre. Gracias te doy, Señor, porque tú eres digno. Gracias te doy porque tú eres santo, porque tú eres poderoso, Señor, porque tú eres glorioso, Rey, y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya, Padre. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Puede pasar, hermano, depositar la ofrenda, diezmos, primicias, siembras, lo que usted traiga para el Señor en esta mañana. Puede pasar y depositarlo ahí en el lugar donde corresponde. Solo quiero recordarle, hermano Gabriel, hermano David, que hoy les toca estar a las 3 de la tarde en la iglesia de Belén. Solo necesito que se comuniquen con el hermano José, porque yo digo que va a estar esperando su llamada, ¿verdad? Hermano José. Pues así nos llamó, pero que no había podido ir, porque para el 8 él estaba ocupado con su familia. Y que uno hablaba de él que no tenía para viajar, pero le dije yo que eso no había problema, que eso a veces se iba a poner, pero le decía que no, y empezó ella a poner que por su familia y todo. Entonces ya no lo tomamos en cuenta por eso. Entonces serían ustedes dos y vamos a ver quién. Bueno, toda esta historia me apunto yo ahí todas las noches desde ahí para ayudar en la ahí estamos. Entonces, solo el favor de ir, hermano Gabriel, hoy con la vida ya de él a las 3 de la tarde que estará en la iglesia de Belén, por favor. Recuerdes entonces el otro. A ver, para el domingo 1 de octubre, que es el otro domingo, tenemos el ¿qué? Discipulado para mujeres en este lugar. Es para todas las mujeres, así es que véngase. ¿A qué horas? ¿A qué horas el discipulado? A la 1:30. Amén. El próximo domingo, por favor.